Buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Recibimos hoy día a la diputada Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno. Ella representa la provincia de Santiago y primera vez que está en nuestro programa y por eso le damos una efusiva bienvenida. Gracias por estar acá, diputada. Gracias, muy buenas noches, don Gregorio. Para mí es de verdad un placer estar aquí con usted. Usted está desempeñando su trabajo de diputada por Santiago. La legislatura inicia ahora de nuevo en el 27 de febrero. Domingo. El próximo domingo. Sí. Ustedes tienen una agenda bastante fuerte y su trabajo en específico, me gustaría conocer cuáles comisiones usted forma parte de ellas. Bueno, nosotros participamos en la Comisión de Medio Ambiente, estamos en la Comisión de Energía y Mina, estamos en la de Disciplina y estamos también en la Comisión de Género. Todo esto, aparte de todo esto, pues somos parte del bufete legislativo de la Cámara de Diputados con la función de secretaria de ese bufete de 2 que le integramos. Ya. El Partido Revolucionario Moderno es mayoría en la Cámara de Diputados y hay temas importantes que cursan allá, temas que llaman bastante la atención y quisiera conocer, diputada Suárez, dentro de la agenda de los diputados está el código que tiene que ver con toda la seguridad social. Tiene bastante tiempo, está pendiente. ¿A qué nivel está eso? Bueno, el código, cuando cerramos legislatura, estaba conociendo aún vistas públicas. Yo creo que es lo más correcto, que toda la sociedad se involucre y dé sus aportes, la clase médica, la clase empresarial y todo aquel que resulta ser el paciente, que es todo el pueblo. En esa etapa se encuentra hay todo un compendio que lo que se está haciendo es socializándose. Queremos lograr poder tener la seguridad social ideal. Siempre he dicho, y es una pena, pero es así, que siempre se sacan las leyes ideales, siempre. No son perfectas, son las ideales. Deberían ser perfectas. Bueno, lo que pasa es que la hacen los seres humanos, que no somos perfectos. Dentro de esa perfección que buscamos salen las ideales y con el paso del tiempo se van corrigiendo, como ocurre ahora con esa ley de seguridad social. Hay otro tema que tiene que ver también con otro código, que es la parte del Código Penal, que ha estado pasillando en el Congreso durante años y años. 20 años. Y no hay forma de que ese anhelada pieza legal pues se termine de aprobar de una vez y por todas. También tenemos una innovación con el aspecto de, podemos decir innovación, pero tiene su tiempito también, con la ley de extinción de dominio. 12 años. ¿Qué trato le han dado a ustedes allá a esta parte? Bueno, el Código Penal perimió el que estábamos trabajando, el compendio que estábamos trabajando del proyecto de ley de Código Penal perimió esta legislatura que acaba de cerrar. Corresponde ahora volver a introducirlo, ese u otro, y yo estoy más que segura que habrán otros que se van a introducir, y lo que se hace es que se reúnen todos y se manda de nuevo a comisión. El Código Penal tiene muy pocas cosas que estudiarle, de verdad. El Código tenía un tema conflictivo que era el tema de las 3 causales. Se le buscó un bajadero y ambas partes, no muy satisfechas, lograron el acuerdo. Los que proponían las 3 causales y los que no las querían. Se le echó una pasta al sancocho, desgraciadamente. El tema de la orientación sexual, que es un tema que por lo que pudimos ver movió más a la sociedad que el mismo tema de las 3 causales, causó un impacto tan grande que terminó quebrando esa armonía que se había logrado y que ya habíamos aprobado en la Cámara de Diputados. Del lado de la Cámara habíamos aprobado ese código. Se mandó al Senado, se devolvió hacia atrás, se le introdujo el tema de orientación sexual. Fuimos un fin de semana a un hotel, cosa que fue muy criticada y es algo que es muy normal porque se trabajan
12, 13, 14 horas corrido, en un espacio que debe ser más grande, más abierto, con pantallas, y por eso se va a esos lugares, se renta un salón. Allí también sacamos un código, nos pusimos de acuerdo. Cuando se llevó a la Cámara para su aprobación, volvió y se aprobó. Y cuando se llevó al Senado, volvieron a cambiarle. Cuando se devuelve a la Cámara, pues simplemente no se acepta. El tema orientación sexual es algo muy delicado que hay que explicárselo al país. No hay homofobia. Lo que sucede es que si tú introduces la protección a todo aquel que tiene una orientación sexual así, amplio y abierto, sin tipificar, vas a proteger a todo aquel adulto mayor o simplemente adulto que se enreda, por llamarlo así, con un menor de edad. Es una preferencia sexual, desgraciadamente desviada, pero es una preferencia sexual. Todo aquel que prefiera tener relaciones con un animal, con una planta, casarse consigo mismo, casarse con el color rosado, casarse con una botella de vino, todo eso es una locura, pero es orientación sexual. Entonces, hicimos una propuesta. Vamos a tipificar la orientación sexual. Todo aquel que sea gay, vamos a decir LGTB, lesbiana, trans, ¿ustedes quieren que lo protejan de manera especial? Vamos a ponerle nombre. Ah, no quisieron, porque hay doble moral. No quisieron que lo nombraran. ¿Se llegó a plantear esa salida? Claro que sí. Vamos a llamarle por su nombre a quienes ustedes quieren que le protejan. Ahora bien, si surgía que un heterosexual quería que de manera especial se le protegiera, había que hacerlo. Pero eso es innecesario. La Constitución de la República es muy clara en el artículo 35. Hay protección para todos. No importa cuál sea tu preferencia sexual, como individuo, ente de una sociedad de la República Dominicana, tú tienes una protección. Pero en ningún momento se ponderó la posibilidad del matrimonio y de la relación igualitaria como matrimonio, ¿verdad que no? No, pero nosotros viendo lo que está sucediendo, a veces pensamos que son pasos que se están dando por anticipado. En esa silla, hace tiempo atrás, tuve la visita, la cortés visita de un diputado y le pregunté al final cuál sería la posibilidad de que eso asomara en el Congreso. Y la respuesta que me externó es que cuando llegue esa posibilidad, esa moción, él será el primero en aprobarla. Bueno, sí, lo que pasa es que hay de todo en la viña del Señor. Y en mi caso, en el mío, yo que vengo de una familia que tiene convicción cristiana, no religiosa, cristiana, que sé que hay un creador que hizo al hombre y a la mujer, y la única manera de reproducirse es usted siendo hombre y pasando un esperma a una mujer, a un óvulo, así sea de manera artificial, yo entiendo que no debe ser. Ahora bien, la Cámara de Diputados es libérrima, o debe serlo. Somos 191 en este momento y allí impera la democracia. Si la democracia votó en favor del sí, pues ni modo. Mi voto no estará ahí marcado, pero ganó la democracia. Ahora bien, yo creo que la sociedad dominicana debe reorientarse. A nadie se le puede prohibir por ley ser lo que quiera ser. Ahora, por ley, tú no me puedes imponer lo que no es. No sé si me explico. Claro que sí, y por eso se nota, por ejemplo, en el caso del Código Penal, que la línea partidaria, las líneas partidarias se fueron a la porra porque hubo posiciones institucionales de organizaciones que se diluyeron, se disolvieron cuando llegó la presentación de la moción de la votación. De hecho, yo he repetido muchas veces que a nosotros en el PRM no nos bajaron una línea con esto. El presidente de la República, por ejemplo, con el tema de las 3 causales, dijo que él estaba en favor de las 3 causales, pero nos dejó libres de decidir. Porque él entiende que ese es un tema eminentemente intrínseco, que viene arraigado en uno, quizás con la educación, complementado con la costumbre, otros con lo que ha vivido en el entorno, como podría ser mi caso.
para mí sería muy cuesta arriba ver que de un aborto se haga un festín, como a veces uno lo ve, que las muchachas por no cuidarse, me bebí una pastilla, fui a un médico. Vamos a empezar a educar a nuestras muchachas, políticas públicas dirigidas, y a nuestros muchachos que aprendan también a cuidarse y a no embarazar. Con el tema del partido de oposición, sí tenían una línea y la obviaron. Y qué bueno saber que en este tipo de cosas que tienen que ver con la sociedad y ni siquiera quisiera hablar ni de moral ni de buenas costumbres, porque yo no quiero llamarle inmoral al que se hace un aborto, ni mal acostumbrado tampoco al que se lo hace o al que no se lo hace. Situaciones que pasan y no creemos. De mi parte yo digo, Dios líbrame de que mi hija sea violada. Tengo una hija. Ojalá no pase nunca, pero si le llegara a pasar, que Dios no lo permita y hasta me engranojo la piel, ¿qué culpa tiene el bebé? Ya. ¿Qué culpa? Entonces, los violadores andan en la calle violando y tú matas al bebé. Y si logran someterlo ante la justicia, ese señor no cumple un año preso, pero mataste al bebé. Ya. Para comprobar una violación en este país y que se te imponga a cárcel, puede durar hasta 9 meses. Entonces ahí es cuando se supone que te tienen que dar la autorización para que aborte. ¿Qué tú vas a hacer si estás a punto de parir? ¿Vas a abortar el niño que ya está ahí formado? Entonces yo lo que creo que aquí lo que hace falta es orientación, no solo decirle a las niñas que hay que cuidarse, que hay que tener cuidado con cierto tipo de manifestaciones de cercanía, sino también hasta pensar en el día de. ¿Te pasó? El día de. Desde luego, desde luego. Hasta eso. Muy buena observación la que usted hace. A propósito de esos temas que son muchas veces urticantes, temas profundos, delicados, muy personales en algunas ocasiones, me gustaría preguntarle, el Congreso, la Cámara de Diputados tiene a su consideración la capacidad de sus integrantes, la sapiencia, la ponderación, el sosiego, la madurez de sus integrantes para manejar con cierta destreza y equidad ese tipo de temas esta Cámara de Diputados? Yo creo que sí. Y me gusta su pregunta, don Gregorio, porque se inquiere mucho a la Cámara de Diputados. Y uno que nació en un seno político y se ha desarrollado toda la vida en política, pues uno ve, investiga y vive el día a día de los propios gobiernos, de sus legisladores, todos. Y yo hoy por hoy me atrevería a decir que esta es una de las cámaras de diputados que ha llevado más jóvenes y gente más preparada. Eso no significa que tú no consigas gente que no lo esté, pero en este momento me atrevo a decir que sí, y me atrevo a decir más. Los que no están tan preparados tienen la voluntad y el deseo. Usted va a la Cámara de Diputados hoy, que se supone debe estar cerrada, y usted encuentra oficinas de legisladores abiertas, y no una, ni dos, ni tres, varias, y no solo PRM, de todos los partidos políticos. No necesariamente en asuntos proselitistas. No, para nada, trabajando, leyendo algún proyecto de ley que se quedó en camino y se va a reiniciar. Entonces, eso da un buen averaje. Los hay también los muy duchos, que ya tienen muchos años allá, que nos ayudan. Por ejemplo, usted tiene ahí un Máximo Castro Silverio, que me da mucho orgullo hablar de él, aunque no sea de mi partido, santiaguero, que siempre está presto para enseñarnos. El propio presidente Alfredo Pacheco, que es un hombre muy versado. Tú solamente tienes que hacerle una llamadita y tocarle y él te orienta. El vocero nuestro, el vocero del PLD. Tengo que sacarle su plato aparte a don Gustavo Sánchez. Sí, Dios me ve si no lo hago. El propio expresidente de la Cámara, el profesor Camacho. Usted se acerca a esas personas y esas personas le orientan. Ustedes, que llegan casi en número a 200 diputados
10 millones de personas, 31, 32 provincias. 32. ¿Ustedes son muchos, son pocos o son los necesarios? Yo creo que somos los necesarios. No me atrevería a decir que somos muchos jamás. Entiendo que de lado y lado hay su justa medida, una representación por provincia, que pudiera ser llamarse como una cabeza, que si vamos a una administración de una empresa, pues sería la persona que regentea a los demás directores, ¿verdad? Debería funcionar así. Y la forma como están divididas las demarcaciones y la cantidad de diputados por demarcaciones, excepto aquí en la gran provincia de Santo Domingo, que es muy grande realmente, a la gente le produce una sensación y un malestar cuando se habla de eso, pero es muy grande. Yo creo que ahí sí pudiera hacerse algo con el tema de los representantes, porque hay lugares donde no llegan. Y usted oye que dicen, pero ¿para qué voy a votar por un diputado si nunca viene por aquí? Yo le puedo asegurar que el tiempo no nos da. Pero los diputados, los senadores, los candidatos de nuestro país, es una observación, no es ni una crítica, pero tienen un método de ir a lugares. Por ejemplo, usted vive en Nivaje, allá en Santiago. Entonces usted se va a encontrar toda clase de candidatos que le visitan previo a las elecciones, sí, es cierto, y después se de ahí desaparecen. no lo vuelven a ver en televisión. Pero hay otros que, como yo, tratan de ir a todas partes en la propia campaña y no me da tiempo. Yo hoy por hoy estoy visitando lugares que no me dio tiempo visitar. Ahora, yo soy una diputada del día a día. Yo soy una diputada de mi terreno. Y creo que mucho lo hemos entendido. Por lo que pasó en las elecciones pasadas, convencer a las personas de que votaran por los diputados fue difícil. Cuando ustedes convencen, utilizando el término que utiliza, a una persona que vote por usted, ¿qué se le ofrece? ¿Obras, beneficios personales? ¿Cuál es el dulce, cuál es la carnada, en el mejor sentido de la palabra, con que se conquista un voto? Bueno, en nuestro caso, yo digo que fue algo fácil. Yo duré 10 años trabajando en una alcaldía, la gente vio mi trabajo, lo valoró. Como le decía, yo nací en una familia política y con mi mamá usamos un término en mi casa. Tú no te has dado porque a donde tú te des te van a devolver, porque te van a coger miedo. Mi mamá es una mujer muy servicial, igual que mi papá, y nos inculcaron eso. Entonces, la presencia a la gente le importa mucho. Yo aspiré en el 16, mas salí convencida de que no iba a aspirar más por lo que se dio en esa Junta Central Electoral. Un desastre. Sin embargo, a pesar de yo entender que no volvía, no abandoné el terreno, porque mi interés no era llegar por llegar. Yo seguí visitando a la gente, tomándome mi cafecito que me gusta mucho. Engordé muchísimas libras durante esos 4 años, porque donde quiera que me ofrecían, ¿quieres comer? Vamos a comer. ¿Quieres cenar? Vamos. Porque uno se siente bien con el contacto. Y a la gente eso es lo que le gusta, resuelvas o no resuelvas. Si tú le pones oído y atención, ellos se sienten bien. Ya. Bien, la diputada Soraya Suárez retorna con nosotros en unos instantes después de la pausa comercial. Bien, señora diputada, el tiempo para la parte legislativa ya se nos agotó en el programa. Pasamos al aspecto político. Muy bien. Va a estar en sus aguas. Usted es una política ducha, de mucha destreza, mucha astucia. Gracias. Y quisiera saber, en su Partido Revolucionario Moderno, ¿qué nivel de armonía hay a nivel general en el pueblo, lo macro? Bueno, desgraciadamente yo no puedo mentir y eso a mí me caracteriza. Los compañeros están disgustados aún. El tema de los empleos no nos ayuda para nada.
aún todavía se calcula que mucho más de un 55-60% de la administración pasada sigue dentro. Y si a eso usted le suma los nuevos nombrados que no fueron parte del cambio, porque si usted fue parte del cambio, aunque sea 15 días antes, un día antes, 2 días antes, usted fue parte, pero que nunca fuiste parte del cambio y ahora eres parte del pastel, aunque no le guste que le llamen así. Pero mire, Duele mucho. ese es un ingrediente que le puedo decir que es prácticamente novedoso a mis oídos. Hay una cantidad importante en personas nombradas que no tienen que ver absolutamente nada con el PRM. ¿Es así? ¿A nivel nacional No, o Gran Santo Domingo? A nivel nacional, por ejemplo, le voy a poner un simple ejemplo y me ahorro el nombre. Una señora que hasta hace poco nos acababa a morir, resulta que vienen y, bueno, criticó algo que el Ministerio de Turismo estaba empezando a construir en El Morro, en Montecristi, nos acabó. Y luego a los 15 días salió nombrada. Esta señora, yo ayer revisando redes, que me expresé en redes por un video de alguien que tenemos nombrado en España, esta señora yo buscando, encuentro que nos sigue acabando. Y no es que tú vendas tu cabeza, tus pensamientos, como dije hoy en una llamada que me hicieron por radio. Yo, Soraya, no alquilo mi cabeza para pensar. Ahora bien, si donde a usted se le nombró, usted entiende que no tiene para nada que ver con lo que es usted, con lo que usted piensa, con sus ideales, ¿por qué usted acepta ese nombramiento? Si el gobierno del cambio no es un cambio para nada, como dice esa señora, ¿qué tú haces aceptando ese nombramiento? Porque hay que tener dignidad. Y eso pasa con algunos actores. Tú los ves que critican al gobierno y no es que no se critique, critícame, pero dame el aporte. Porque además tú te estás ganando un sueldo de este gobierno por el que no trabajaste. Que el presidente ha sido muy claro, reiterativo, y por eso uno hasta, aunque no le guste, entiende estos nombramientos y dice, el gobierno es para todos. Y como es para todos, estos especímenes resultan ser nombrados. Pero no aportan más que críticas. No hay una solución que venga de ellos. Lo de ellos es criticar todo, hasta el aire que respira un PRMista. Y así como que no puede ser. Entonces, el PRMista se siente más lacerado aún. Estoy fuera, soy dirigente político, fui delegado, fui encargado de un recinto, fui precandidato, soy. Duré 20 años fuera porque vengo desde el partido donde era nuestra casa, fundé el PRM, estuve en el equipo de Soraya, por decir un nombre para no mezclar a nadie, he sido del equipo de Soraya y sigo fuera sin nombrar. Pero viene fulano que nos sigue acabando y está nombrado. Eso duele. Aquí no hay que ser genio para entender eso. Si usted tiene la razón en lo que indica, refiriéndose a este tema, ¿por qué esa situación se mantiene y no se resuelve? Se mantiene porque hay funcionarios que están aspirando. Muchos funcionarios están aspirando a ser senadores, a ser diputados, a ser alcaldes, a ser presidentes de la República, que saben que no van a llegar, pero esperan que si en una convención que yo entiendo que se puede dar, salen bien votados, entonces el presidente quizá lo elige, no sé si como Pero ¿y no fuera mejor entonces, ¿qué? siendo así, que se integraran a los PRMistas que ustedes reclaman? No, porque, por ejemplo, el que aspira a ser diputado y tiene una dirección o un ministerio, vamos a poner el caso nuestro en Santiago, alguien que aspira a ser diputado, yo no puedo meter a nadie de Soraya, porque ella es de Soraya, déjame buscar gente por ahí, conquistarla, partidos de oposición, lo hacemos nuestro y es parte de nuestro equipo. Eso es lo que está pasando. No se necesitan genialidades, no se necesita ser psicólogo ni gurú en política. Eso es lo que está pasando y se lo hemos comunicado al señor presidente. Y si esa situación se mantiene, ¿qué consecuencia podría traer? ¿Alguna consecuencia específica? Bueno, yo soy de las que digo y escribo, a mí me gustaría saber mañana, si esto no cambia, a quién vamos a buscar para que dirija un recinto.
o para que peleen nuestros votos en un colegio electoral. ¿A quién vamos a poner? O para conformar los equipos que sabemos que hay gente que hay que buscarla para que vayan a votar. Ponerla en una fila y esperarla y llevarla a su casa. Ya. ¿Quién lo va a hacer? Bien. Mire, usted es activa profesional y políticamente en las redes sociales. Sí, es correcto. Y yo vi un comentario que usted expresó en torno a las declaraciones recientes que en España dio nuestro embajador, el periodista Juan Bolívar Díaz. Quisiera compartir esas expresiones del tema que usted ha estado tocando ahora sobre la no integración y la integración de PRMistas en instituciones del Estado. Y vamos a ver lo que dice el embajador en España de República Dominicana, Juan Bolívar Díaz, al respecto. El día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la embajada, óigalo bien, usted puede estar seguro que ese día yo recojo y me voy. El día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la embajada, óigalo bien, usted puede estar seguro que ese día yo recojo y me voy. Mire, escuchamos y vimos la posición de nuestro embajador en España. Me imagino que él da esa declaración protegiendo la institucionalidad de la calidad que se requiere en una embajada para representar con altura a un gobierno. ¿Usted qué opina? Es indignante. Esa es la palabra, y me indigné. Alguien me dijo, pero ¿viste el video completo? Y yo le dije, lo peor fue cuando yo vi el video completo, porque realmente eso es un corte, no fue sacado de contexto. Se le hizo un corte, pero verlo completo es peor. ¿Quién le dijo a él que él es el único que tiene capacidad para ello? Él no había sido embajador nunca. Ya. Él nunca había sido embajador. Él lo único que ha sido es periodista, que yo entiendo que lo ha sido bueno. Lo cortés no quita lo valiente. Ahora es una falta de respeto de parte de él a la militancia PRMista. Es una indignidad de él. ¿Quién le dijo a él que ningún PRMista puede ocupar esa misma posición que él tiene? Porque ¿de dónde salió él? Él estudió para ser embajador, ¿en dónde? En la NASA. Nosotros podemos tener otros que hayan ido a la NASA. Esa es una soberana falta de respeto. Y de verdad que si él se respetara, en vez de las declaraciones que dio hace unas 2 horas, diciendo que el periodista saca de contexto, hasta sus compañeros periodistas debieran darle una bofetada, porque él conoce el ejercicio de esa profesión, él tiene que saber qué hace y qué dice. Lo que pasa es que se le fue la guagua, en buen español. Porque aquí se ha tenido un discurso desde que ganamos de que los PRMistas no estamos preparados. No estamos preparados para nada. Para nada estamos preparados. Y eso es indignante. Vuelvo y repito, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, lo único que hemos tenido los PRMistas durante 20 años es aprender a vivir con lo que nos toca, buscando empleo y consiguiéndolo donde nos toque y donde se nos abra la puerta y donde podamos empujar la puerta y prepararnos y preparar a nuestros hijos. Y puedo hablar el ejemplo de mi familia para no inquirir en otras. En mi familia todos somos preparados, incluyendo mis hijos, incluyendo mis sobrinos. Y yo le apuesto a ese señor que mi hija, Soraya, tiene más conocimiento que él, que no se la gana ni con la edad. Y ese es un señor con luces y conocimiento. Yo estoy clara. Eso es un abuso y una falta de respeto, porque con ese cuentecito es que han mantenido a los compañeros fuera. Se manda un compañero que estudió, un compañerito por la edad, pero por la edad, que estudió educación en Pucamaima, que la hizo su, no sé cómo le llaman, si maestría o qué, en ciencias matemáticas. Se gradúa con honores. Summa cum laude en Pucamaima, en ciencias matemáticas. Se manda su currículum. Y el bendito que lo, para no decirlo de otra manera, que le mandó el currículum, yo no sé qué fue lo que él hizo, pero le mandaron para atrás un nombramiento como conserje. Debe haber un error en esa situación. Yo lo tengo en mi teléfono, yo se lo voy a mandar a usted para que no digan que yo soy mentirosa.
yo se lo voy a mandar. Conserje a ese muchacho que se graduó con honores en Pucamaima, que no se gradúa cualquiera con honores. Y yo dije, pero lo que pasa es que tenemos funcionarios, y no estoy hablando del ministro, en las demarcaciones que abusan del otro porque tú no eres mío. ¿Qué es lo que pasa con él, con ese joven? Se lo voy a mandar, don Gregorio. Pues yo quiero que usted se lo enseñe a la población para que digan si yo soy mentirosa. Le voy a mandar el nombramiento y el currículum del joven. Que si se puede sacar en algún momento, usted por favor me lo haga. Para que vean qué es lo que está pasando aquí. Mi hija Soraya se graduó con honores en Pucamaima, summa cum laude. Hizo una maestría en España, donde está ese señor, y se graduó con honores también. ¿De qué me está hablando Juan Bolívar Díaz a mí? No, yo no se lo puedo permitir. Es una falta de respeto de parte de él. En vez de él hacer ese comunicado limpiándose, debió hacer uno excusándose ante los PRMistas que lo llevaron a él a esa posición. Porque si bien es cierto que él vino y que él sumó, también es cierto que con él solo no ganábamos. Y con un grupo de personas que han entendido que este gobierno le pertenece a ellos porque se sumaron. No. Y ustedes no se sumaron porque querían un cambio, porque querían decencia. Pero yo voy entendiendo otra cosa ahora. Ustedes se sumaron porque querían parte del famoso pastel, que no podemos hablar porque es un pastel que se lo ha repartido un grupito muy bueno. Pero nosotros los PRMistas no podemos hablar de pastel. 20 años en la oposición, gastando nuestro dinero, nuestro tiempo, sacrificando la familia. Y en el caso mío, inclusive empeñando la casa 3 veces para hacer campaña. Sí, en el 16 ahora y antes del 16, que yo no fui candidata. Sí, porque eso pasa, porque los recursos se agotan. Fueron 20 años fuera. ¿Usted está en política por qué motivo? Para servir. El que no está en esto para servir no debe estar. Yo llego a mi casa los viernes y paro los domingos a las 11:30 de la noche. Y usted llama a cualquier compañero y se lo dice. En la calle. En mi casa cuando me dicen, mami, yo no te he visto, vámonos para la calle, que voy a visitar a fulano, mengano y sutano. ¿Qué yo hago visitando? ¿Y qué satisfacción, señora diputada, usted recibe o compensación por ese estilo de vida, por esa decisión que compense, valga la redundancia, esa especie de sacrificio de vida excesivamente ocupada por dedicárselo a la política? Lo que pasa es que la calidad de servir nace con la persona, definitivamente. Tú la vas desarrollando con el tiempo. Y te lo digo porque de verdad yo me siento muy satisfecha. Cuando yo llego a un hogar y veo cómo se iluminan, porque aquí en el país creen como que los diputados somos dioses. No, yo me río, porque yo soy la misma Soraya. Entonces yo llego en tenis, a veces hasta con el pelo recogido, como salgo de mi casa, sin nada de este maquillaje, toda normal, con mis pequitas que se ven. Soraya, la diputada estuvo en mi casa. Y te llena de satisfacción. Y cuando me hablan de la diputación, no, Soraya, porque tu diputación, yo estoy ahí porque tú confiaste en mí. Lo único que yo no puedo hacer en esta vida es violentar esa confianza. Y tú llegar y encontrarte a una persona que esté triste, una mamá que tenga una preocupación por un hijo, por la preocupación que sea, que el colegio, o el uniforme, o la merienda, o que el muchachito se está portando mal. El muchachito tú lo jalas y porque fue la diputada que le habló, el muchachito exhibe otra conducta. Y eso es lindo, eso es bonito. Se convierte algunas veces en un sacerdote. Claro. O cuando tú llegas donde la persona mayor, que es cariñosa y que ve, ay, un diputado fue a mi casa y que necesita una silla de ruedas y no tenían con qué comprársela para ella moverse. O la pastilla de la presión para que no se me vaya a morir, que el diputado no está para dar, pero caray, ¿para qué estamos además de legislar? Mire, y la vida, haciendo una metáfora, es como una escalera. Uno empieza a subir peldaños. En este momento que usted es diputada, tiene la suerte coyuntural de que su partido está en el gobierno, en ese ascenso político, ¿cuáles otros puntos, me imagino, usted tratará de lograr? Bueno, por el momento estamos montados en la reelección del presidente, aunque él dice que no hablen de eso. Yo creo que yo soy de las que creen que el presidente debe repetir el periodo.
lo está haciendo muy bien. Encontramos un país con muchos problemas, una pandemia que nos ahogó mucho, problemas institucionales agravados por un partido de gobierno que se enquistó en el poder 20 años y tuviera o no el presidente de la República pasado control o conocimiento, dejó mucho daño a la economía, tuviera o no, no lo voy a acusar. ¿A la economía usted piensa que ese gobierno dejó daños? Sí, pero obviamente, porque aquí hubo gente que pensaban que las arcas eran de ellos y se la quisieron llevar a su casa y se la llevaron. Se la llevaron. Esa es la realidad. Y manejar la economía con todos estos problemas, con la pandemia, que hay que darle un aplauso a todas las medidas que se tomaron para el manejo de la pandemia. La verdad es que nosotros fuimos de los países que mejor lo hizo. Desde el inicio. Desde el inicio, obviamente, no podemos ser tampoco mezquinos desde el inicio, aunque después ellos donde dijeron Diego, dijeron diga, pero bueno, amén. Nosotros terminamos muy bien el tema, gracias a Dios. Y en torno pues a nosotros y a nuestro equipo político, pensamos repetir como diputada para el próximo periodo. Obviamente los políticos no se mandan, a los políticos lo mandan. Y lo manda su gente y lo mandan las autoridades de su partido. Y aunque yo soy muy contestataria y a veces pareciera malcriada, yo soy muy respetuosa de quienes están más arriba, tienen los números y te dicen, te necesito aquí o te necesito allí. A propósito de números, Santiago es muy peculiar. ¿Cuál es el posicionamiento de su partido PRM en la Ciudad Corazón? Estamos muy bien, y estamos muy bien porque Santiago había sido muy abandonada durante el gobierno pasado y casi se pudiera decir que excepto 2 elevados que se hicieron, no se hizo más nada en la Ciudad Corazón. ¿Y qué lugar significa estar muy bien para usted? No, yo entiendo que tenemos por encima del 60% de la aprobación. ¿Qué está pasando? El presidente de la República ha destinado recursos para hacer un funicular, para hacer una vía de trenes, para la ampliación de la entrada a Santiago, que es caótico ya avanzar por Santiago. Disculpe, un paréntesis. ¿Qué sucede con la entrada a Santiago? Que se está ampliando completa. Ya. Desde La Vega, allá arriba, en los lados de La Penda, que ya se inauguró esa primera parte, y va muy avanzado después que usted cruza el puente que te lleva hacia el aeropuerto. Entonces, lo que hay realizado, una entrada hermosísima que tiene Santiago, que promociona mucho la alcaldía, ¿esa entrada se va a afectar o se va a adicionar la nueva? Yo entiendo que se va a adicionar, entiendo yo. Yo precisamente estaba ayer hablando con el señor Seara Hatton. Porque hay algo, se lo menciono, porque hay una entrada que es muy envidia. Bonita, Ojalá bonita. Nosotros tener aquí la entrada que tiene Santiago. Yo le decía al señor Seara Hatton que entendía que debe ser integrado en la ampliación porque hay espacio para ampliar. Un corazón hermosísimo, un medio corazón que una vez a mí misma me tocó dar una explicación. ¿Por qué medio corazón? Porque la otra mitad se te queda en Santiago cuando te vas. Creo que sí, que lo que hay que hacer es integrarla, pero no parar la ampliación. Porque es muy necesaria. Se llegará más rápido porque verdaderamente entrar a Santiago toma su tiempo. Está muy Igual que salir de aquí de Santo Domingo es un infierno. Te toma más tiempo salir que después que tú sales y cruzas el peaje llegar a Santiago. Y en Santiago está pasando lo mismo con la entrada, sobre todo la entrada, más no la salida. Está pasando exactamente igual. Tenemos también otras pequeñas obras de aceras, de contenes, de asfaltados, una obra muy pedida por mí que se me aprobó en la Cámara de Diputados, un acueducto para Baitoa que va a ser un acueducto múltiple que va a servir también al otro lado, Jánico, circunscripción número 2. Hablaba con el señor Seara Hatton ayer el tema de la cloaca del Licey Las Palomas, que también solicité, ha sido aprobado y me dijo que se le va a trabajar también. En fin, hemos pedido para Santiago como legisladora una ciudad sanitaria, que es muy necesario y tengo entendido, aunque no he hablado del tema con el presidente, alguien me dijo que al presidente le llegó. Yo, de hecho, le dejé una cartita en una reunión que tuvimos con todas las obras que yo había solicitado para Santiago
Y parece que al presidente le gustó y le llamó la atención y alguien me dijo que él está pensando en eso también. Entonces Santiago tiene que sentirse satisfecho, además de las viviendas que se están construyendo y de las que estamos reparando. Bien. O sea que Santiago entonces va bien. va muy bien. Vamos a hacer pausa, venimos a la parte final de la hora 22 con la diputada Soraya Suárez de la provincia de Santiago por el PRM y dice ella que continuará siendo diputada. Yo no voto allá, pero usted aparenta que es buena diputada. Muchas gracias. Bien, en breve retornamos. Mire, diputada Soraya Suárez, recientemente, para cuestión de unas 2 semanas, falleció el diputado López Chávez. López Chávez, de Valverde Mao. Sí. Me gustaría que me diga, en esa circunstancia que usted estuvo involucrada de manera solidaria, su sentir sobre ese aspecto. Bueno, la verdad es que no solo el PRM y Mao, sino que el país ha perdido un gran hombre. Y lo digo con toda propiedad porque muchas personas me escribieron de los lares de la oposición de Santiago y del propio Mao. A pesar de yo ser muy durita a veces con la oposición, yo tengo amigos de la oposición y me escribieron muy tristes por la situación del compañero López Chávez, inclusive en su periodo en la clínica. Mao pierde un gran hombre, no solo su familia, y lo enterramos con los honores que le correspondían. Nos hubiera gustado traerlo aquí al Congreso, pero su familia estaba muy devastada. Entonces, trasladar el cuerpo de él aquí era someterlos a ello a más sufrimiento. Pero se le hicieron los honores a Mao y todo se preparó lo más parecido posible a lo que podíamos hacer aquí desde el Congreso. ¿Tuvo algo que ver con el COVID, su muerte? No, realmente, bueno, o que se sepa, pero no fue COVID en este momento. A él le dio el COVID hace unos meses atrás, se le desarrolló con él una enfermedad. Ya estaba recuperado, de hecho él estuvo fuera del país recuperándose, nos agarró de sorpresa, su recaída 3, 4 días antes estaba bailando, por ahí anda un video de él, una fiestecita que hizo. El propio presidente de la República está esperando una ligera mejoría, que los médicos dieran el visto bueno para trasladarlo en un avión ambulancia fuera del país. ¿El presidente le dio seguimiento a ese caso? Sí, día y noche. De hecho, yo fui la encargada por él y por el presidente Pacheco y se comunicaban conmigo varias veces al día, inclusive llamaban. Este señor era un ángel en la tierra. No tenía un no para nadie, sin importar banderías políticas. Bueno, ahí lo vivimos y se comprobó. El presidente me pidió no separarme. Tengo que decir que cuando lo hizo ya yo estaba en la clínica por una cuestión de solidaridad, ¿me entiendes? A las pocas horas me entero que él tuvo una recaída y voy a verlo. No pensaba jamás que era así. Y cuando hablo con su señora, que me encuentro con el panorama, fui incapaz de moverme de allí. Luego recibo la llamada del presidente Pacheco que tenía que irse de viaje de manera obligatoria. Y luego más tarde el presidente de la República, y yo le dije a ambos, yo estoy aquí, de aquí no me muevo, así que tranquilos. Y los mantuve al tanto de cada paso. Verlo como su vida se apagó fue triste. Yo me quedé quebrada, porque subía y veía los monitores de sus signos vitales, pero fue muy triste aún, y hay que tener cuidado, ver cómo las redes duró 3 días, casi 4, matándolo. Y sus niños en casa, cuando leían esto,
llamaban llorando a la mamá. Yo leí en un momento un desmentido, no recuerdo quién lo hizo, precisamente sobre esa información. Mire, y paradojas de la vida, Zaida Polanco, diputada electa en 2020 del PRM, Valverde Mao, Murió. murió Murió de también, COVID, y son sí. dos legisladores Sí, de Mao. del PRM Muy de Mao. queridos los dos. Zaida se infectó de COVID en la campaña y no lo pudo superar. López Chávez superó el COVID, se le desarrolla una enfermedad y cuando le toca precisamente el mismo día se iba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, perdón, se pone malo más o menos a las 4, está casi frente al hospital donde le ingresaron y la esposa lo lleva, le dio una ACV y luego múltiples. Y eso fue realmente lo que acabó con su vida, tuvo una muerte cerebral. Extrañamente, aún teniendo muerte cerebral, sus signos vitales se mantuvieron, por eso no decíamos que estaba muerto, él se mantuvo con signos vitales a la perfección durante varios días. Y bueno, está el tema de Dios y el milagro, y el poder del milagro, que justamente empieza donde la mano del hombre ya no puede hacer nada. Además, sus signos vitales estaban bien, podía darse cualquier cosa y no, como lo íbamos a declarar muerto. Desde luego, desde luego. Y de hecho pasó que el día que murió, ese día a las 6 de la mañana, me dijo una enfermera, sus signos vitales están intactos, está todo bien. Y luego como a las 10 empezó a bajar, y yo le escribí al presidente y a Pacheco y le dije, yo creo que el hombre se nos va. Y así, lamentablemente fue. Este próximo viernes son los 9 días y por ahí estaremos acompañando a la familia en un momento que solo el paso del tiempo permitirá que lo superemos. Bien, pues pasa al alma de José López Chávez, diputado de su partido. Mire, nos quedan muy pocos minutos y quiero cerrar el programa con un aspecto también político de actualidad. Ustedes acaban de hace unas semanas de refrendar la reestructuración estatutaria. Sí. En junio está previsto tener una convención para elegir nuevas autoridades y en ese sentido uno de los aspectos es el interés de algunos miembros del PRM de participar en esa contienda interna de junio. Guido Gómez Mazara dice que hay que tener un dirigente presidente del PRM que ponga en su puesto al PLD. ¿Qué opinión le merece esa aseveración? No, pero en torno a que se ponga en su sitio al PLD, estamos completamente de acuerdo. Aspira Guido, aspira el amigo Eddie Olivares, y aunque el presidente Paliza no lo ha dicho, yo me imagino se entiende que tiene aspirando, ¿verdad? Todavía no se ha elegido la modalidad para esa es, digo convención. yo, reiteradamente digo yo que esa es la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser el método de escoger las nuevas autoridades? Del método dependerá realmente los resultados. Hay que esperar a ver qué va a pasar con eso. ¿Y por qué dependerán del método los resultados? ¿Por qué? Bueno, porque el método dirá mucho de la línea desde arriba. Eso es lo que yo entiendo, Soraya. Eso entiende Soraya. Ahora bien, el PRM necesita que sus autoridades le pongan control al partido. ¿Cómo control al partido? Bueno, porque es que aquí tú tocas, vuelvo a Santiago, tú tocas las puertas del local de Santiago y está cerrado todo el tiempo. Tú tienes el Partido Revolucionario Moderno de Santiago no está abierto. No está cerrado. Tú quieres hablar un tema político que afecta a los compañeros y nuestro compañero Andrés Cueto, presidente del partido, tú no tienes cómo accesar a él. No hay forma. Un gran compañero en el que se invirtió tiempo en el entendido de que podía lograr transformaciones. Este partido necesita que se le recoja. ¿Y él a qué se dedica? Él es el director de Edenorte en Santiago. Un buen administrador de Edenorte, no tengo que mezclar una cosa con otra, pero yo ni siquiera creo que es su función lo que no se le ha permitido. Yo creo que ha habido dejadez de parte de él. Pero como ha habido a nivel nacional, La dirección de un partido que esté en el gobierno, que sea a la vez
parte, funcionario de ese gobierno, ¿le afecta al partido? Aparentemente sí, parece que no pueden masticar chicle y cruzar la avenida porque se muerden la lengua. Es lo único que me queda a mí por decir, porque esto es una generalidad. Todo el que está nombrado no puede hacer otra cosa que sus funciones en el gobierno. Entonces, la dirección del partido, ¿dónde la dejamos? ¿Qué está pasando? Eso es preocupante. Aquí hay muchas cosas que se están escapando porque esos actores en cada demarcación, que son los que dirigen el partido, no están haciendo sus funciones. Ahora, él está en Edo Norte, el secretario general está nombrado aquí en Palacio. Y no es que no se merezca el nombramiento. Es un comité municipal que no se reúne. Y quiero seguir hablando de Santiago para no llegar a generalidades. Ya, entonces ahí debemos terminar el punto de ese tema porque se nos acabó el tiempo y ya esos dos dirigentes de Santiago que envíen la llave del partido por lo menos Mínimo, para que lo para que abran, la gente ¿verdad? no siga grabando. El Partido Revolucionario Moderno cerrado. En Santiago. Sí, todo el mundo hace una Se ve grabación. feo, ¿verdad? Se ve feo. Un edificio tan grande y bonito. Diputada Soraya Suárez, gracias por haber estado en la hora 22 con nosotros. Muchas gracias a usted, don Gregorio. Bien. Feliz noche. Señores, hasta mañana, Dios mediante, en otra entrega más de la hora 22. Gracias por haber estado con nosotros.